En la recta final para conversar de un tema pues muy en boga, ¿no? El tema del trabajo en casa, el home office, el trabajo híbrido, un poco en casa, un poco en la oficina. El asunto de la pandemia revolucionó un poco el modelo laboral en muchos sectores, no en todos evidentemente, pero sí en muchos sectores de la economía. He leído de todo al respecto, ¿no? Que va a continuar así, que es una tendencia mundial, que mejora las condiciones laborales, el bienestar laboral, en fin. He leído también que no, que se termina, que la gente regresará paulatinamente a estar un 100% de nueva cuenta en las oficinas, en fin. Así que decidimos buscar a un experto. Voy a ir al despacho de Amitai, que es una organización con más de 20 años de experiencia en gestionar la honestidad como valor dentro de las empresas latinoamericanas, previniendo casos de corrupción, fortaleciendo culturas organizacionales, impulsando valores éticos al interior de las empresas. Así que hacen un trabajo de fortalecer las filosofías, ¿no? Muy importante dentro de las organizaciones, que esto al final da sostén y robustece el trabajo organizacional. Voy con Fernando Sentíes, el CEO de Amitai. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Héctor, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? A Bien, tus órdenes. gracias, contento de saludarte, gracias por tomar la llamada. Oye, pues hablemos un poquito del trabajo en casa. A ver, ¿cómo va en México el trabajo en casa, el famoso home office, que se potenció mucho ahora con el tema de la pandemia? Eso ya pasó, pero se quedó en muchos lugares. A ver, ¿cómo lo ven ustedes desde Amitai? ¿Qué elementos rondan el trabajo en casa, la productividad, el bienestar de la gente? En fin, ¿qué han observado, Fernando, desde los estudios y análisis que tienen ahí en Amitai? Sí, mira, ha sido un proceso evolutivo, como tú lo mencionas. Por ejemplo, antes de la pandemia, aproximadamente el 5% de la gente hacía home office en México. Ahorita la Coparmex estima que aproximadamente el 28% de la gente, a pesar de que ya pasó la pandemia, sigue haciendo home office. Hemos visto de todo. Primero, durante la pandemia, todo el mundo hizo home office, todo el mundo que podía, y luego empezaron a regresar muchas empresas, sus empleados, a los lugares de trabajo. Pero sí vemos un incremento del 5 al 28% en estos 3 años. Por eso está tan en boga. Ahora, ¿qué es importante de todo esto? Que no estaba regulado, es decir, la pandemia nos agarró a todos en curva, y no estaba regulado, y se hicieron unas reformas al artículo 311 en enero del 2021. Esta norma, la NOM 037, responde a esas modificaciones de la ley, y esta NOM 037 entró en vigor el 5 de diciembre pasado, y por eso ahorita todas las empresas están atendiendo esto, ¿sí? ¿En qué consiste? A ver, cuéntanos un poco de esto, Fernando. ¿En qué consiste esta norma oficial mexicana 037? Danos un poquito más de detalle para la audiencia. Sí, mira, consiste en poner lineamientos claros de qué es lo que tienen que hacer tanto los empleadores como los empleados si van a usar esta forma de trabajo. Por ejemplo, solo se considera teletrabajo cuando es el 40% del tiempo en casa. Ahora, el teletrabajo define como tal el teletrabajo cualquier lugar distinto al establecimiento del lugar del patrón. Sin embargo, se espera que sea el mismo lugar todos los días. Es decir, si tú quieres trabajar en tu casa o en una Starbucks y así te lo autoriza la empresa, lo puedes hacer, pero se espera que sea el mismo lugar. Y te digo, tiene que ser más del 40% del tiempo, es decir, si la persona trabaja en casa un día a la semana o hasta 2 días, no se considera teletrabajo y por lo tanto no obliga todavía a la empresa. Es cuando pasa del 40%, aunque sea un solo empleado, cuando ya obliga a la empresa a cumplir con ciertas obligaciones. Yeah. Okay. De apoyo, estas obligaciones, no sé, yo he leído mucho que de pronto, bueno, ya los contratos se modificaron y entonces te apoyan un poco con temas de internet de tu casa, de luz, de equipo, en fin. ¿A esas obligaciones refieres? ¿A qué otras podrían las empresas tener cuando el trabajador rebasa el 40% de su jornada en trabajo en casa?
Esas que mencionas sin duda son las más comunes y las más importantes. Tú les tienes que proveer el equipo, igual que como lo harías en la oficina, incluyendo, por ejemplo, en caso necesario, sillas ergonómicas y demás. Aquí lo importante, en mi opinión, lo más importante es que la empresa está obligada a hacer una visita de verificación para asegurarse que la persona que solicita trabajar en casa tenga las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la empresa tiene la obligación de ir a hacer una verificación y asegurarse que el lugar de trabajo que esta persona destina realmente cumpla con las condiciones, por ejemplo, de luz, de espacio, de ventilación, seguridad, para poder, exactamente, para poder hacer su trabajo como si lo estuviera haciendo en una oficina equipada para ese fin. Ya. Oye, Fernando, ¿cómo le fue ahora que hablabas de los porcentajes a los que llegamos del home office antes y después de la pandemia, etcétera? ¿Cómo cruzan o cómo han visto ustedes desde Amitai el cruce del tema de la productividad, ¿no? Los que somos como generación X que nos costó mucho, ¿no? A mí no me tocó, pero a los que les tocó irse al home office les costó mucho, ¿no? Sientes que no estás en la oficina y que no eres igualmente productivo por muchas razones. Después, pues te vas acostumbrando, dicen que a todos se acostumbra uno menos a no comer, pero el tema de la productividad contra el tema del bienestar laboral, porque ahora resulta que también esta posibilidad abona, ¿no? a que la gente pueda estar más contenta y a fidelizar a los trabajadores. Se convirtió el home office en algunos casos, Fernando, como un elemento de atracción de talento. Es algo eso que mencionas es algo muy importante y sí hay diferencias entre diferentes generaciones. Ahora, yo creo que lo importante aquí es, como yo lo mencioné, que si las personas solicitan trabajar hacer desde su casa y hacer teletrabajo, es decir, más del 40% en su casa, es muy importante que la empresa monitoree que su desempeño se mantiene igual o mejor. Ahora, lo mejor es un formato híbrido. Aun cuando exceda el 40%, yo nunca recomendaría a ninguna empresa que sea el 100%, porque hay un aspecto humano de comunicación que es importante en prácticamente todos los trabajos. Entonces, yo creo que sí es importante a tratar de adecuar esto, y es importante, y por eso la NOM 037 establece que la empresa debe tener una lista de todos los empleados que operan bajo esa modalidad. Es decir, si tú tienes, por decirte algo, 100 empleados, 25 de ellos trabajan más del 40% del tiempo en casa, tienen que estar en esa lista. Pero si tienes otro grupo de empleados que trabaja, que hace home office, pero menos del 40%, no necesitan estar en esa lista, pero tú de cualquier forma tienes que monitorear el desempeño de ambos. Ahora, hay algo que se conoce aquí como la reversibilidad del teletrabajo, y es un derecho que tiene la empresa de revertirlo y de regresar a la persona a trabajar en la oficina si por cualquier razón, como que no cumplen las condiciones de trabajo o su desempeño no es igual. Entonces la empresa puede revertirlo y solicitar que la persona vuelva a presentarse en el lugar de trabajo habitual. Muy bien. Una última idea, Fernando, para cruzar contigo, es Fernando Sentí, es el CEO de Amitai, esta organización dedicada a fortalecer culturas organizacionales, a fortalecer valores como la ética, como la honestidad en las empresas, que es un tema muy, muy importante. Oye, la tendencia mundial, Fernando, ¿qué dice? ¿Qué dice la tendencia mundial? México está en esa tendencia, vamos para allá, es un escenario diferente al del resto del mundo, porque bueno, pues esto no ocurre solamente en México. ¿Cómo está este escenario del home office a nivel mundial? En mi opinión, de manera muy similar a como está en México. Países en Europa, Canadá, Estados Unidos tienen situaciones muy similares. En México estamos todavía un poquito atrás, sobre todo por cuestiones de tecnología y capacitación de la gente. Pero es la misma tendencia en todos los lugares. ¿A qué me refiero con esto? Casi todas las empresas que no necesitan a los trabajadores en las oficinas están concediendo que las personas trabajen desde casa siempre y cuando su cumplimiento, su desempeño sea bueno. ¿Por qué?
Porque la verdad es que tiene un ahorro y un beneficio tanto para la empresa como para los colaboradores. Para el colaborador, por ejemplo, sobre todo en ciudades complejas como podría ser la Ciudad de México, el transporte, el traslado, hay personas que ocupan hasta 4 horas de su día en trasladarse al y desde el lugar de trabajo. Entonces, y esas 4 horas pues las pueden dedicar a su familia o a otras cosas. Y a la empresa le puede reducir gastos, sobre todo de operación en la oficina. Ujú, claro, claro. Bueno, pues ahí están muchos desafíos, muchos retos. Lo importante es que se busque el equilibrio y cada historia, cada empresa, cada función de la empresa tendrá seguramente características diferentes que habrá que atender y ahí el reto de quienes gestionan el capital humano en las empresas, ¿no? Poder buscar el modelo más adecuado que mejor convenga a la organización, desde luego, y a la fuente de trabajo y pues también, ¿no? Al bienestar y al desarrollo de las y de los colaboradores. Oye, Fernando, pues muchas gracias. Te busco pronto para seguir hablando del tema. Estos temas son muy importantes, nos involucran a todas y a todos somos parte de una organización, sin duda, o casi todos, y bueno, pues esto al final nos permite también entender mejor la dinámica al interior de las empresas. Te mando un abrazo, Fernando, gracias. Igualmente, pero muchísimas gracias. Un abrazo de regreso. Hasta luego. Buenas noches, Fernando Santíes, el CEO de Amitai, hablando hoy del trabajo en la casa del home office.